De lo mejor. Está con nosotros el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, a quien le agradecemos muchísimo estar esta noche en Cuarto Poder. Señor ministro, sea usted bienvenido. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Sol. Buenas noches. Y primero, a través tuyo, Sol, un saludo a todas las madres del Perú por su día hoy. Señor ministro, hay mucha desinformación en torno al proyecto Tía María y nos gustaría, por la misma cartera que usted representa, tratar de aterrizar algunos conceptos y aclararlos como vocero del gobierno para saber en realidad qué es lo que está pasando. Correcto. Lo más importante es el estudio de impacto ambiental que colapsó en el 2009 y vía UNOPS se hizo una revisión. En esta revisión aparecieron 138 observaciones que supuestamente han sido saneadas y el nuevo estudio de impacto ambiental no tiene ya ninguna observación. Pero representantes, por ejemplo, de Tierra y Libertad, como Pedro Franque, con quien yo he conversado, dicen que no todos los puntos del estudio de impacto ambiental han sido saneados y que, por ejemplo, uno de ellos, el tajo que se va a hacer o los dos tajos que se van a hacer, van a afectar a la Napa y van a contaminar el 50% del río Tambo, no obstante las observaciones que sí se han llegado a subsanar. Estas cosas son reales, se han subsanado todos los puntos. ¿Qué tan válido es el estudio de impacto ambiental actual? A ver, has hecho una muy buena introducción porque efectivamente el primer estudio de impacto ambiental fue desestimado, fruto de las observaciones de UNOPS y una decisión en su momento del Ministerio de Energía y Minas. Ten en cuenta, Augusto, porque sí vale la pena una precisión, que el informe de UNOPS, que en realidad tiene como 315 recomendaciones dentro de las cuales están las 138 observaciones, no fue un informe descalificador, fue un informe de omisiones o falencias, utilizó mucho esos términos. Pero en todo caso ese estudio se desestimó y el segundo, aprobado el año 2014, levantó las 138 observaciones una por una y por eso si uno entra a la página web del Ministerio de Energía y Minas encuentra no solo si ha sido superada, sino en qué página del nuevo estudio de impacto ambiental hay una referencia directa y expresa a esa... Absolutamente todas. Todas, las 138, pero vamos a la que planteas tú del acuífero, sí, supuestamente. Aquellos que se oponen y dicen que el estudio no compensó o no subsanó estas omisiones, señalan que no hay un estudio hidrogeológico, lo que es falso. Si hay un estudio hidrogeológico, que además es obligatorio porque vas a hacer un tajo y lo que vas a hacer es profundizar. Y lo que el estudio hidrogeológico muestra es que el acuífero del valle es un acuífero distinto al del Tajo cuando una vez que profundices a lo largo del tiempo, porque los tajos se van profundizando a lo largo del tiempo. Es decir, no hay conexión entre ellos. Por ello, no afectaría al río Tambo. No afectaría el río. Ten en cuenta, Augusto y Sol, que aquí estamos hablando de un proyecto minero cuya instalación minera más cercana, que es el yacimiento La Tapada, en relación al punto más cercano del valle, está a 2.5 kilómetros y la cota, es decir, la altitud, es de 300 metros de diferencia. Si tú miras un valle habitualmente es una quebrada, es la parte plana que está al costado del cauce del río y llega un momento que lo que es una montaña. Obviamente los valles no crecen a la montaña por una cuestión de gravedad, por una cuestión de inclinación. El agua no sube. ¿No? Digamos, ¿no? El agua no sube, por lo tanto estás hablando de cotas distintas, distancia de 2.5. Cotas son las alturas. Esas son, si cotas son las alturas, distancia y diferencia de acuíferos. Entonces no hay un nivel de afectación de lo que puede constituir la parte más profunda de lo que se llama el yacimiento La Tapada con el acuífero del Valle Río Tambo. Pero es más, si supuestamente, hoy día el Valle Río Tambo tiene un problema real y cierto, que es la presencia de boro, porque nuestros ríos que vienen en las partes altas, en la zona sur de Arequipa y de Puno, viene de partes volcánicas, viene con mucho boro. Por eso es que el gobierno ha planeado construir la represa de Paltuture para poder regular el agua y traer agua de mejor calidad al Valle de Río Tambo, que estaría inaugurado el año 2017. O sea, es agua que ni siquiera es buena. Les podrían dar agua mejor. Los agricultores son conscientes que tiene altísima presencia de boro y que con una represa no solamente regularías mejor el riego, sino que mejorarías la calidad. ¿Los agricultores, me dice, saben eso? Que tiene boro, sí, saben que tiene boro y a veces eso les de la genera represa cierto, que han prometido y la represa para el para el 2017 también. Es más, dentro de la cantidad de mentiras que se dan y malinforman en el valle, se dice, se está construyendo la represa de Paltuture para darle agua a la mina. Pues absolutamente falso. Ahora, la mina va a desalinizar agua. Usted, yo lo escucho y le voy a confesar que yo le creo. Muchas gracias. Pero no puedo dejar de preguntarme por qué los pobladores no le creen nada. ¿Y por qué le creen todo a los dirigentes antimineros? Excelente pregunta. Hay tres razones de fondo. La primera, de hecho, la relación de Valle de Tambo con la empresa Sauder histórica no fue una buena relación. No, pero yo no le tengo por qué creer. Yo no estoy hablando de la minera. Yo estoy diciendo, yo ahora me pongo pobladora, ciudadana. Yo lo escucho a usted y digo, gobierno, bueno, este señor representante me está diciendo cosas razonables, yo le creo. Yo pobladora
si estuviera en Islay, probablemente no le creería y le creería a los antimineros. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué allí toda la gente le cree al otro y no al Estado? Porque la relación de desconfianza histórica con la empresa es una relación que lleva de ex ante a una negación de la posibilidad que esa empresa, que tuvo una mala relación en el Valle de Tambo, ahora se instale cerca a ellos. Pero no se descuidó el gobierno, señor ministro, no pudieron hacer más con las alertas de Conga, no era ese el momento. Si sabían que en el 2009 habían habido estos problemas tan graves con Tía María, de empezar a trabajar, o sea, no me quiere decir que un puñado de activistas antimineros pueden tener más influencia en torno a un proyecto tan importante que el país y sus ministerios. ¿No te imaginas la cantidad de cosas que las distintas oficinas de diálogo de conflictos, de acuerdo al nombre de cada ministerio, hacen comunicando en cada región? Lo que pasa es que hay ciertos casos emblemáticos. Conga, Tía María, sabemos que hay una intencionalidad para ir contra las Bambas, eso es clarísimo, incluso por un corredor, un frente antiminero que tiene que ver con Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar, que se está constituyendo ya. Sabemos que el día 21 de mayo va a haber un nuevo frente de protesta que se va a llamar Majes Iguas 2 no va, que es de la gente de Espinar que no quiere soltar el agua para que Majes Iguas 2 se desarrolle en Arequipa. Y todo eso, Augusto, tiene una continua y constante presencia de funcionarios del Estado informando. Hay que tener en cuenta una cosa, y yo creo que Tía María es un punto de quiebre, y no por la empresa, porque el gobierno no defiende empresas, sino porque aquí se está discutiendo una visión de desarrollo. La gente de Tierra y Libertad, y hay que decirlo con mucha claridad, no quiere actividad minera, porque ellos tienen una teoría que se llama transiciones al post-extractivismo, que te dicen que un país como el Perú tiene que tener muy pocas minas, solo aquellas que sean necesarias para desarrollar nuestra propia industria, y te lo ponen en planes de gobierno y te lo ponen en... No, y lo dicen en la radio. Y lo dicen en la radio. Entonces lo que estás discutiendo acá es un grupo que lidera, porque Marco Arana lidera definitivamente al grupo, y lo que te están diciendo es, hay minas que yo no deseo, y definitivamente en función a mucha desinformación, porque la cantidad de desinformación es impresionante. No van a utilizar agua de mar. Perfecto, pero entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo puede un puñado de antimineros tener más influencia que el Estado? Algo no están haciendo bien. ¿O algo hacen ellos demasiado bien? No creo. Definitivamente hay que insistir con el diálogo y con la información, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero en este caso específico, Augusto, tú lo has visto. Parece como si hubieran abandonado. Nosotros hemos ido 3 o 4 veces, ministros, ha ido el premier. ¿Cómo puedes intentar dialogar si su dirigente llega, mira de costado a la presidenta del gobierno regional y dice me voy? Y se para y se va, segunda, y se para y se va. Y lo que queda demostrado es que ese dirigente que tuvo ese atrevimiento de decir no me siento, entrar y decir no me siento, resulta que es un corrupto, porque está en estos audios clarísimamente demostrado que es él, el que además menciona al alcalde de Valdivia y también al jefe, al presidente de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, que están metidos en un acto de corrupción que se llama clarísimamente extorsión. Pero la otra pregunta que uno se hace es, ¿por qué se les deja tener esta influencia? Y vamos a que, por ejemplo, esta persona a la que se dice que es la protagonista del audio, tiene una condena. Tiene una condena suspendida. Lo que se pregunta uno es, ¿por qué tiene una condena suspendida? Nosotros hemos visto casos de gente que ha cometido delitos menores que que va presa. Mira, Sol, ¿por qué estos señores siguen dando vueltas por el país? También podría ser una pregunta a ti. Muchas de estas autoridades, el alcalde de Deán Valdivia, el alcalde provincial de Islay, son gente que estuvo ya en las protestas del 2009 y ganaron elecciones. De hecho, en las elecciones políticas, especialmente de gobiernos regionales y locales, donde no hay partidos políticos, los caudillismos, fruto de sensibilidades, de reclamos, de negativas o de ciertas situaciones, lleva a que muchas propuestas que están en contra de actividades mineras ganen. Y esto tiene que ver mucho, Sol, con el tema de representación política y sistema pero así electoral. Ganó el presidente están ganando caudillos que tienen un discurso. El alcalde de Deán Valdivia era justamente en el que la protesta del 2009 lideró esta protesta. Muchos pensaban que, bueno, con la información que se había dado no iba a ganar. Es el alcalde que ganó por elección popular. ¿Por qué personas que han estado involucradas en protestas donde se han cometido delitos? Delitos porque la toma de carreteras es un delito, porque lanzarle piedras a las autoridades es un delito, porque mover a la población para cometer este tipo de actos es un delito. ¿Por qué? La pregunta, se la repito, ¿por qué no están presos?
Porque, y en eso mucha gente dice, la protesta se ha criminalizado. Es falso. Lo que debe ocurrir, Sol, es que la propuesta se judicialice. Pero lo que tenemos es un poder judicial, en especial un ministerio público que ha sido muy débil en aplicar la ley. Mira tú que al señor Jesús Cornejo de inmediato lo liberaron. Ahora, gracias a la gestión que ha hecho el ministro del Interior, que ha hablado con el fiscal de la Nación, se ha logrado que una junta de fiscales se traslade a Mollendo y desde Mollendo atiendan estos casos. Esperemos que esta semana se pueda identificar gente infiltrada, gente que es delincuente y que está en esta zona, y que la gente sea llevada al Poder Judicial y procesada. Tú no puedes solo efectivamente tener una policía, y es un tema que me vas a dejar tratar en un segundo, una policía que intenta hacer su trabajo, pero no pasa nada porque la impunidad que da el sistema judicial hace que esta gente quede libre. Quería hablar de la policía porque en estas protestas muchas veces intenta plantear a la policía como un enemigo de la sociedad. La policía no es un enemigo de la sociedad, la policía está para resguardar el orden público. Si un policía comete e incumple la norma de no utilizar armas letales y utilizar un perdigón de plomo si se diese el caso, debe ser severa y estrictamente sancionado. Pero la policía está cumpliendo ya por más de 50 días su trabajo intentando resguardar el orden público, y a la policía hay que respaldarla. Tenemos este suboficial de apellido Vázquez muerto por una piedra lanzado por una onda a una huaraca con la mayor impunidad, y eso es terrible. En este momento vemos las imágenes de los que están, a la policía del Perú. Vemos las imágenes de los que están lanzando piedras y están usando armas letales. Esas huaracas, esas llamadas huaracas, son armas letales, están siendo lanzadas contra la policía y además se mezclan con la población inocente. Es decir, hay pobladores ahí que sufren, hay pobladores ahí que están manipulados, algunos que participan en la protesta que no son delincuentes. Y algunos son legítimos. Y algunos son legítimos. Bueno, y en general, es legítimo protestar si yo no estoy de acuerdo, pero pacíficamente. La pregunta iba por eso a esos que se pueden identificar en los videos como delincuentes. ¿Cuándo van a parar a esos? Se les detiene, se les lleva al Poder Judicial y los libera. Pero van a hacer algo ahora, en este caso específico de los que ya están siendo detectados, incluso ya se ha manifestado, ya le ha dicho que es un delincuente el propio ministro del Interior. Sí, correcto. Ahora, todavía entiendo, por lo menos hasta que he venido a este programa, no sé si el Ministerio Público ya se pronunció en relación a la ampliación que pidió el Procurador del Estado para que se incluya a Pepe Julio Gutiérrez. No sé si finalmente el Ministerio Público ya se pronunció, pero de hecho se requiere un pronunciamiento claro y severo. Pero una cosa más, todos se han olvidado que este señor es dirigente de un partido político. Y el deslinde que ha hecho el partido político es, por decirlo menos, muy débil. Si ustedes miran lo que Tierra y Libertad dice en relación a Pepe Julio Gutiérrez, es una suma de mezcla de argumentos para decir, bueno, que se investigue. Y un partido político que quiere ser serio, lo primero que tiene que hacer es apartarlo de sus filas, porque está clarísimo y todos coinciden que esta es su voz, y faltará definitivamente que el peritaje lo confirme, pero Tierra y Libertad tiene que hacer un claro deslinde, porque si no, está siendo parte de este ¿Qué va a pasar ahora, señor ministro? ¿Va a haber un estado de emergencia, sí o no? Vemos que hay 1000 soldados ingresando a la zona para respaldar aún a la policía, lo cual es constitucionalmente vigente, siempre y cuando estén dando respaldo, al Ministerio del Interior, pero ¿se va a declarar el estado de emergencia? Y finalmente, ¿usted cree que va a ser viable, después de todo esto, el proyecto Tía María? Vamos a lo primero. Lo que va a cumplir la Fuerza Armada es efectivamente respaldo, es bueno que lo digas, y en especial va a garantizar que las vías no se tomen, que los puentes no se obstaculicen por manifestantes y los espacios públicos. No van a estar al frente del control social que le corresponde fundamentalmente a la policía, el control del orden público. Eso es lo primero. En relación al estado de emergencia, se evalúa cada día al interior del Poder Ejecutivo para determinar con exactitud si es necesario adoptarlo. Porque hay que tener en cuenta que un estado de emergencia significa tomar decisiones en relación a la suspensión de derechos constitucionales. Tú puedes optar por tan solo unos, o puedes optar por muchos, o incluso puedes optar por el toque de queda. Se está optando por esta vía del respaldo de las Fuerzas Armadas para dar seguridad. Que no es un estado de emergencia. Que no es un estado de emergencia, y lo otro corresponde directamente al presidente en coordinación con el Premier, pero se evalúa día a día. Pero yo quiero insistir para terminar en la última pregunta. Y quiero agregar, no solo la pregunta de si es viable, Tía María, a pesar de todo esto, sino si usted, como ministro del Ambiente, le puede garantizar a las personas que de llevarse a cabo este proyecto se va a proteger el medio ambiente y no se va a afectar los derechos de las personas que tienen actividades agrícolas cerca. Yo te lo digo sin evadir la pregunta. Con los órganos del Ministerio que implican supervisar, fiscalizar, sancionar, garantizo que una empresa formal que tiene una inversión como un proyecto Tía María
va a cumplir las normas. Para eso justamente un ministerio como el Ambiente viene fortaleciéndose. Por eso un Ministerio del Ambiente pelea su aporte por regulación, porque es su financiamiento seguro. Por eso un Ministerio del Ambiente sanciona. A mí me parece bien que Cecilia Zuloeta haya puesto ahí lo que ocurre con OEFA. 14 sanciones a Sador en Perú por sus operaciones en el sur, lo que pone en evidencia que el Estado sanciona a quien infringe la ley. Y en ese sentido yo garantizo que el Ministerio del Ambiente lo va a hacer. Y a su vez, Sol, y esta es una última reflexión, el estudio de impacto ambiental, que mucho se cuestiona, que se vuelva a revisar, los estudios de impacto ambiental no son instrumentos exclusivos, únicos, excluyentes o inamovibles, porque hay un conjunto de otras herramientas que una empresa, como en este caso Southern, cuando quiere empezar Tía María, tiene que desarrollar. Uno de ellos, el plan de cierre de minas, que no puede ninguna empresa minera iniciar operaciones sin tener un plan de cierre de minas que tiene medidas de manejo complementarias que también se supervisa. Y el plan de cierre de minas incluso tiene una ventaja adicional al estudio de impacto ambiental. Tiene que garantizarse financieramente las actividades de cierre final y poscierre del proyecto. Entonces, hay un conjunto de otras herramientas de la gestión ambiental que ha venido fortaleciéndose a lo largo del tiempo que le permiten decir a un ministro, yo como ministro garantizo que un estudio o una actividad formal se va a desarrollar en el ámbito de la ley y al que infringe se le puede llegar incluso a cerrar operaciones. Entonces, para eso está el Ministerio del Ambiente, para eso está el Estado. Justamente lo que yo defiendo acá no es empresas, lo que yo defiendo es el rol del Estado, sus reglas, sus procedimientos y la idoneidad como lleva a cabo estos procedimientos. Porque todos dicen, ¿por qué no se revisa nuevamente el estudio? ¿Y cuántas veces? ¿Cuándo paramos la revisión de la revisión de la revisión? Por eso le decía, garantía. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por haber estado aquí esta noche. Importantes las palabras y las reflexiones del ministro del Ambiente en torno a lo que está pasando en Tía María. Y les recordamos que tenemos el testimonio exclusivo de Carlos Zulca, uno de los involucrados en el ataque a la camioneta de Gerald Oropesa. Él ha hablado en exclusiva con Cuarto Poder. Más adelante el testimonio. Soy Carlos y temo por mi vida. Doy esta entrevista a Cuarto Poder porque confío en su parcialidad periodística. Cuna de montañas, cataratas y guacamayos. Es un paraíso natural ubicado entre Loreto y Ucayali. Una zona reservada de 1,5 millones de hectáreas donde 13 guardaparques hacen denodados esfuerzos por protegerla. En medio de esta maravilla, un grupo de inescrupulosos madereros ha empezado a abrir caminos y talar árboles sin discriminación, incluso dentro de la propia reserva. La cruzada